trataré de ser lo más preciso para entregarle la mayor cantidad de información posible acerca de la prescripción de ejercicio a partir de variables fisiológicas, ¿ya? Primero, contarles brevemente la experiencia que tenemos en base a esto, la experiencia que hay en relación a la evaluación de las variables fisiológicas. Yo entendí ahí que Sebastián explicaba al final de la presentación que decía que era un poco utópico hacer mediciones, que tener los datos de los coeficientes respiratorios, de las calorimetrías, y eso yo pensaba hace 9 años atrás, pero hoy día llevamos 9 años dedicados a la evaluación de las variables fisiológicas, en realidad midiendo consumo de oxígeno directo, calorimetría en reposo, y de eso ya van más de 9.000 evaluaciones de VO2 reposo y de VO2 max que hacemos a diario en nuestro laboratorio, que está ubicado en Santiago, acá en la comuna de La Reina, y atendemos a más de 150 pacientes mensuales, que van a evaluarse con nosotros, algunos entrenan con nosotros y otros son derivados de los entrenadores, nutricionistas y gente que ya nos conoce en estos años que hemos ido trabajando. Entonces, hoy día, más que hablarle desde algún paper, desde algún autor o desde información que leí en algún lado, voy a hablarle desde la experiencia y el conocimiento empírico recopilado en estos 9 años. Y ahí tomo las palabras de Sebastián, que decía que siempre hay que cuestionar lo que uno va aprendiendo, y la verdad que sí, porque nosotros en 9.000 evaluaciones no hemos podido dar cuenta que todas las personas son distintas, todas las personas funcionan de manera distinta, y que por lo tanto la prescripción de ejercicio cada vez tiene que ser más individualizada, y para mí ese es el camino que nos va a separar de la gente que promueve la actividad física sin haber estudiado acerca de esto. Como sabemos, en la red social, influencer y mucha gente que cree saber de esto y prescribe ejercicio con una irresponsabilidad tremenda. Entonces, les voy a contar los datos que hemos recogido en estos 9 años y ojalá poder mostrarle a ustedes que sí es posible hacer evaluaciones directas, que sí es posible acercar a nuestros entrenados al laboratorio, que el laboratorio ya no es solamente para los deportistas de alto rendimiento, sino que está al servicio de todos, así como lo hemos hecho nosotros ya hace 9 años, como le digo acá, en la comuna de La Reina. ¿Cómo partió esto? Buscando solucionar un problema, ¿cierto? Donde yo sí, al igual que todos ustedes, durante todos estos años de profesión, he asistido a cursos, he asistido a charlas, he asistido a un montón de cosas bastante interesantes, pero tenía siempre un cuestionamiento, que todos hablaban de los valores de umbral, aeróbico, anaeróbico, VO2 máximo, frecuencias cardíacas, todos hablaban de eso, pero cuando yo les decía, ¿y cómo tú planificas un plan de ejercicio? Pongamos en los gimnasios, en las grandes cadenas y en todos lados. ¿Utiliza las variables fisiológicas? La verdad que muy poco. Con suerte, ¿cierto? Aparecía por ahí un pulsómetro y a partir de ese pulsómetro algo se trataba de hacer. Por lo tanto, ahí había un problema, que la gran mayoría de la prescripción del ejercicio se da sin conocer los valores fisiológicos de tu entrenado. Entonces ahí había que buscar solucionar un problema, y desde eso buscamos hacer un laboratorio que sea para todas las personas y que nos permita, ¿cierto?, acercar la fisiología a la prescripción de ejercicio real en terreno, y no sea solamente algo que tú leas en un paper o que está, ¿cierto?, muy lejano ahí en el CAR o evaluando deportistas de alto rendimiento, sino que hemos podido hacer un laboratorio que está al servicio de todos, ¿ya? Luego, también hay otro problema, que la gran mayoría de los profesionales de la nutrición prescribe pautas sin conocer el real gasto calórico de sus pacientes. La calorimetría indirecta, como hablaba Sebastián también en la última parte, no está siendo muchas veces el punto de inicio para tomar pautas de alimentación, y nosotros hemos podido ver que el gasto calórico en reposo de las personas oscila de una manera tremenda, y que las fórmulas que los nutricionistas o los profesionales utilizan para medir el gasto calórico en reposo tienen un porcentaje de error muy grande
que a veces supera las 600 o las 700 kilocalorías. Y otra cosa también que hemos podido ver y hemos podido analizar es que la frecuencia cardíaca, si no es relacionada con el VO2, no tiene ninguna aplicación para individualizar las cargas, ¿va? Por lo tanto, todas estas tablas que hablan de zonas de entrenamiento a partir de la frecuencia cardíaca, que no están relacionadas con el consumo de oxígeno de la persona, tienen un gran porcentaje de error, y se los voy mostrando a través de los casos que vamos a mostrar, que son casos que son tomados del laboratorio, que son personas que han ido a evaluarse al laboratorio, y nos van a mostrar que la verdad que la frecuencia cardíaca tiene una relación muy individual en cada persona, y para poder establecer las zonas de entrenamiento, la verdad que tienen que ser relacionados con el principal predictor de esfuerzo físico, que es el consumo de oxígeno, ¿ya? Eso a modo de introducción. Bien, ¿cuáles son las variables fisiológicas que nosotros analizamos, ¿cierto?, para poder prescribir ejercicio? En esta está considerado el VO2 reposo, también conocido como unidad metabólica, ¿ah? Está el consumo máximo de oxígeno, están los umbrales ventilatorios, que también, ¿cierto?, tienen relación con el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Ahí vamos a utilizar la terminación de Skinner. El consumo máximo de oxígeno, bueno, se repite ahí, la frecuencia cardíaca, el volumen ventilatorio y la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Son todas estas las variables fisiológicas que nosotros tomamos en consideración en las personas que vamos a medir en el gimnasio, en el laboratorio también, para poder establecer las zonas de entrenamiento y cuál es el ejercicio, ¿cierto?, que más se adecúa a esa persona. Yo veo muchas veces que la gente habla, por ejemplo, de entrenamiento de alta intensidad, de hacer HIIT, de entrenamiento continuo, de entrenamiento de fuerza, y la verdad que todos los métodos de entrenamiento tienen sus beneficios y tienen sus contraindicaciones, pero eso va a depender de cómo se encuentren los valores fisiológicos de cada persona, y a partir de eso nosotros podemos saber y establecer si esa persona necesita más bien un trabajo continuo, si necesita más bien un trabajo interválico, qué es lo que necesita, pero siempre conociendo las variables fisiológicas de cada persona. La primera variable de la cual vamos a hablar tiene que ver con el VO2 reposo. ¿Ya? Esta variable se mide, ¿cierto?, con la persona en posición sentada durante 10 a 20 minutos, obviamente con un analizador de gases, y nos permite establecer cuánto oxígeno la persona gasta o utiliza en esa posición, ¿ya? Y el VO2 reposo siempre se relacionó con la unidad metabólica, que la denominan METs. Y en ese sentido, varias cosas que decir de esta variable fisiológica. Primero, la variable fisiológica menos estudiada. ¿Por qué les planteo esto? ¿Por qué es la variable fisiológica menos estudiada? Porque pensando que es un valor fisiológico y que no es un valor estable, muchos autores y en gran parte de los libros se establece un valor fijo para esta variable y se habla de que es 3,5 ml kilogramo minuto. Cuando esta variable no puede ser dada como un valor fijo, sino que tiene que estar dada por rangos, para establecer si la persona está, al igual como lo hacemos con la frecuencia cardíaca en reposo, para establecer si su VO2 en reposo está normal, está bajo, está alto. Es una variable que no tiene un valor estándar en todas las personas. Es más, por eso les decía que vamos a hablar desde la experiencia, y en 9.000 calorimetrías que hemos realizado, más o menos, muy pocas veces el valor ha sido 3,5. Es más, en las mujeres que hemos evaluado, el valor está más cercano a 2,5 cuando hablo de promedio, y en los hombres sí se acerca a 3,2, 3,3, pero a personas que le haya dado 3,5
de estas 9.000, la verdad que es muy bajo el porcentaje. Por lo tanto, este es un valor que tiene que ser analizado, que tiene que ser discutido, porque ya sabemos que no puede ser estandarizado en 3,5, sino que es individual para cada persona. O sea, el MET o unidad metabólica es individual para cada persona. Y este valor es muy importante porque determina el gasto calórico en reposo, o también conocido como ritmo metabólico en reposo de la persona. ¿Ya? Y esta es una de las primeras variables que nosotros tomamos en cuenta en el gimnasio, que nos permite saber a qué velocidad está funcionando el metabolismo en reposo de esta persona. ¿Ya? Y acá les voy a compartir varias mediciones, varias evaluaciones que nos van a permitir graficar esto. ¿Ya? Felipe, ¿estás por ahí? Profesor, Sí, yo prefiero que las preguntas las vamos haciendo de inmediato, si es ¿cómo que le es acomoda a posible. usted? ¿Ya? Así que si alguien tiene duda, pregunta, yo prefiero ir aclarándolo cuando estemos hablando del tema. ¿Mm? Así que pregunte nomás. ¿Ya? Vamos acá a dejar de compartir y les voy a mostrar una evaluación de las que nosotros realizamos en el gimnasio para ir mostrando un poco esto que tiene que ver con el VO2 reposo. Lo que ustedes ven acá es el formato como nosotros entregamos el informe a las personas que se hacen la evaluación en el laboratorio, y estábamos hablando entonces del VO2 reposo. ¿Ya? Entonces acá tenemos el primer caso de una persona, ¿cierto? En este caso mujer, de 42 años, 1,65 estatura, este es el peso, 91 kilos, su índice de masa corporal, y a través de la bioimpedancia calculado el porcentaje de grasa. ¿Ya? Estos son los antecedentes. Y en este resumen está la calorimetría. ¿Ya? La persona entonces permaneció 15 minutos en situación de reposo con un analizador de gases, y estos fueron los resultados. La persona tiene un gasto en reposo de 1.005 calorías. ¿Ya? Su VO2 reposo o MET real es 1,6, cuando nosotros hablábamos de que el valor era 3,5. Entonces, miren, fíjense, esta persona, su VO2 reposo es mucho más bajo de lo que plantea la literatura. En realidad es 1,6. Y la fórmula que principalmente utilizan los nutricionistas para establecer el gasto calórico basal, en este caso la fórmula más utilizada, indica que el valor de esta persona, si yo no lo hubiese hecho una calorimetría, el valor es 1.650. O sea, si el profesional de la nutrición no le hubiese realizado una calorimetría y hubiese sido solamente a través de fórmula, el error en esta persona hubiese sido cercano a 650 kilocalorías. Por eso yo les planteaba que ahí hay un gran tema, porque la verdad que la prescripción del gasto calórico se está haciendo a través de fórmula y muchas veces contienen un gran porcentaje de error. Y podemos decir entonces que esta persona está, su metabolismo en reposo, su VO2 reposo, está al 61% de lo que podría ser normal, y el normal lo decimos que es lo que calcula la fórmula, que serían 1.650 calorías. Entonces, esta persona obviamente está, por eso obviamente el peso que tiene, cada vez se le va a hacer más difícil poder bajar de peso, obviamente porcentaje de grasa también, ya está en casi en 45,5 porque su metabolismo en reposo está muy deteriorado. Entonces ahí es donde nosotros como profesionales tenemos que ver cómo podemos establecer para mejorar este valor. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesores, como entrenadores para mejorar este valor? Y la verdad es que acá una de las cosas importantes será elevar, ¿cierto?, su masa muscular. Por lo tanto, si esta persona no hace entrenamiento muscular, ¿cierto?, entrenamiento de pesa, entrenamiento, ¿cierto?, que le permita desarrollar, hipertrofiar, va a ser muy difícil que este metabolismo suba. Nosotros hemos visto que en las personas que hemos evaluado, que este metabolismo, este valor en reposo es muy modificable, a diferencia de lo que plantean muchos autores, muchos libros de que no es tan modificable. Este valor es muy modificable y lo hemos visto en muchas personas en el laboratorio.
¿Y cómo lo hemos podido modificar? Principalmente a través del trabajo de fuerza, a través de la hipertrofia muscular, que nos va a permitir elevar la masa muscular, tener un mayor VO2 en reposo y por lo tanto elevar este metabolismo. Entonces, para esta persona, si solamente se dedica a hacer trabajo cardiovascular, no va a poder entonces lograr grandes cambios en su composición corporal. Entonces, lo importante es saber que el VO2 reposo a nosotros, los entrenadores, nos ayuda mucho para saber si tenemos que orientar el entrenamiento más hacia el lado de la musculación o más hacia el lado del trabajo aeróbico, cardiovascular o interválico, como también lo podemos aplicar. ¿Ya? Entonces, este valor es importante en la prescripción no solo de cuánto comer, sino que también de qué hacer. ¿Ya? Por ejemplo, si esta persona que asistió al laboratorio, que nos comentaba que en el gimnasio principalmente hacía spinning, zumba y esas cosas y nunca vio cambios, finalmente es porque su metabolismo en reposo está muy bajo y con ese tipo de ejercicio no va a tener los cambios que ella está buscando. ¿Ya? Eso con respecto al metabolismo en reposo. ¿Ya? Entonces, como ustedes pudieron ver ahí en el informe, esta persona presenta un VO2 reposo de 1.6, cuando principalmente la literatura habla de un 3.5, o sea, un porcentaje de error bastante grande, bastante importante, y tener claro que este VO2 reposo, medirlo, nos va a permitir a nosotros saber hacia dónde poder orientar y prescribir el ejercicio. Cuando está bajo, nosotros recomendamos que la persona lleve su entrenamiento hacia la musculación para poder obviamente activar la masa muscular y elevar estos valores que también hemos visto que son bastante modificables. Eso con la primera variable. Hasta acá, ¿hay alguna duda, pregunta, consulta? Acá hay una pregunta, profesor. Dice así. Vamos. Hola Héctor, ¿tendrás algún dato del RMR pre y post periodo de intervención? Tenemos datos de personas desde que se evaluaron entrenando con nosotros hasta 2 años. ¿Ya? En algún momento después podemos quedar en contacto y le puedo compartir, pero hemos tenido personas que le hemos modificado el VO2 reposo, por ejemplo, desde tenía 1.2 y se lo llevamos casi a 3.5 y tenía un gasto en reposo de 1.200 calorías y llegó a tener 1.900. ¿Ya? O sea, hemos visto grandes cambios, obviamente que mientras mayor sea el porcentaje de grasa, mientras mayor sea el peso de la persona, mientras más sedentario sea, los cambios pueden ser más profundos y mayores, digamos. Entonces, tenemos sí, ya por lo menos debemos tener unas 400 personas que han vivido el proceso y han tenido cambios en este valor. Por eso yo les planteaba que vamos a hablar desde la experiencia y lo que hemos visto en pacientes, más de lo que muchas veces plantea la literatura. Entendiendo la primera variable, que es el VO2 reposo, sabiendo que esta variable nos va a permitir a nosotros saber si es que tenemos que trabajar más hacia el lado de la fuerza o hacia más hacia la parte aeróbica, y que el valor, ¿cierto?, es individual, pasamos a las otras variables. Las otras variables que yo les planteaba tienen que ver con el VO2 reposo, los umbrales, umbral aeróbico, umbral anaeróbico, el consumo máximo de oxígeno. Yo siempre planteo que en este modelo, ¿cierto?, de que se divide principalmente en 3 fases, el cuerpo funciona, asemejando por ejemplo a un auto, funciona con marchas, ¿cierto? Una primera, una segunda, una tercera, cuarta, quinta. En el caso de nuestro cuerpo también tiene marchas que hace, ¿cierto?, generar modificaciones a nivel de nuestro metabolismo y del tipo sustrato que ya sabemos que va a utilizar la persona. Entonces, en este sentido tenemos, cuando el motor está detenido, el VO2 reposo. Podríamos hablar del primer cambio como el umbral aeróbico. Hay un momento ahí, hay un cambio. ¿Ya? Después el umbral anaeróbico. Muchos autores plantean que hay cercanía, otros no, entre VT1 y VT2, ¿ya? Umbral aeróbico, anaeróbico. La marcha máxima, donde, ¿cierto?, nuestro motor está funcionando sin fundirse, digamos que el VO2 máximo, y una intensidad, ¿cierto?,
supramáxima, que es, por ejemplo, cuando una persona hace un sprint, un pique a máxima velocidad y obviamente entra en una deuda de oxígeno y podríamos decir que es como la marcha máxima. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que estos puntos, VO2 reposo, umbral aeróbico, anaeróbico, VO2 max, se encuentran de distintas formas en cada persona. Hay personas que lo tienen más junto esta zona, más separado la otra, y a partir de eso es como nosotros vamos a prescribir ejercicio. ¿Qué nos interesa a nosotros? Hablando desde el ejercicio para la actividad física y la salud. A nosotros nos interesaría que este VO2 max obviamente esté en rangos normales, ojalá bueno, porque eso nos habla, ¿cierto?, de un indicador de salud muy importante. El umbral anaeróbico se acerque lo más que pueda al VO2 máximo, porque de esa forma yo sabré que el sustrato que estoy utilizando es principalmente en esta zona 2 carbohidratos de manera aeróbica, estoy ahorrando carbohidratos, ¿cierto? Y eso me permite hacer la actividad física por mucho más tiempo. Y que el umbral aeróbico, el primer umbral esté también lo más lejos del reposo, porque sabemos que en esta zona 1 es donde la persona tiene más posibilidad de utilizar las grasas como sustrato. Por lo tanto, mientras más amplia sea la zona 1, mayor posibilidad tengo de utilizar la grasa como sustrato. ¿Ya? Y mientras más cerca el umbral anaeróbico esté del VO2 máximo, mayor capacidad tengo para resistir o mantener una actividad física en el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el sedentarismo o con el entrenamiento, o depende del tipo de entrenamiento, estos puntos se van juntando o se van separando. ¿Ya? Entonces, estos puntos se van juntando o se van separando dependiendo del tipo de entrenamiento que yo realice. Ejemplo, nosotros hemos evaluado a futbolistas, muchos futbolistas. Yo hoy día soy preparador físico de un equipo de fútbol profesional. ¿Ya? Entonces, el futbolista, por ejemplo, como los estímulos del fútbol nunca superan los 3 minutos continuos, no tiene tanto o tan elevado el consumo máximo de oxígeno. Y como los estímulos siempre se mueven a nivel de zonas lácticas, en el futbolista, por ejemplo, el umbral anaeróbico está muy cercano al VO2 máximo, dejando un gran espacio entre el umbral aeróbico y el anaeróbico. ¿Ya? Eso pasa, por ejemplo, en un futbolista. También nos ha pasado mucho en las personas que se van a medir, que hacen CrossFit, por ejemplo, o entrenamientos de alta intensidad, que está muy cerca el umbral anaeróbico del VO2 máximo. Y en este caso, cuando las personas tienen muy cerca esta zona 3, obviamente lo que queda por hacer para poder seguir avanzando es elevar su consumo máximo de oxígeno, o sea, desplazarlo hacia acá. ¿Qué les recomiendo yo a estas personas? Hacer estímulos continuos cercanos al VO2 max por más de 3 minutos para elevar la potencia aeróbica máxima, o sea, elevar el VO2 max y separarlo del umbral anaeróbico. Eso pasa con futbolistas, la gente que hace CrossFit, donde esta zona, ¿cierto?, se achica un poco. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? También hemos evaluado mucha gente que hace runner, ¿cierto?, que compite, ¿cierto?, y lo hace siempre de manera lo más profesional posible. Estas personas que hacen este tipo de trabajo muy continuo, muy aeróbico, tienden a tener el umbral aeróbico muy separado del VO2 reposo, y esto pasa con estas personas. Y el umbral aeróbico y el anaeróbico está acá, pensando que estas personas siempre se mueven en esta zona, entre umbral aeróbico y anaeróbico. Por eso desplazan mucho el umbral aeróbico y lo alejan del VO2 reposo, dejando una gran zona 1. Por eso son muy capaces de metabolizar grasa, ¿ya? Entonces, esto que ven acá, así como desplacé los puntos, se da principalmente en personas que hacen trabajos de largo aliento, resistencia, trabajos continuos. Entonces, lo interesante es que estos puntos que acabo de mostrar yo acá, se mueven, se movilizan, y van a depender del estímulo que yo genere en la persona. Y dependiendo del objetivo de la persona, es lo que voy entonces a prescribir como ejercicio. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende, no? Si alguien tiene alguna duda o pregunta, lo vaya haciendo. Aquí, profesor, dice así. Ya.
¿Pueden dos personas de la misma edad tener una frecuencia cardíaca de reposo diferente? Sí, sí, ¿se escucha? Ahí se me cortó al final a mí. Sí, profesor, lo Aló. escuchamos bien. Ya. Sí, obviamente, la frecuencia cardíaca en reposo, les voy a mostrar ahí, es muy individual el dato, lo van a tener distinto. Y también, y el que nos importa a nosotros, el VO2 reposo. ¿Qué me gustaría a mí? Que una persona tenga un alto VO2 en reposo, porque eso me indica que su actividad metabólica en reposo es alta, con una baja frecuencia cardíaca. No tienen relación este VO2 reposo con la frecuencia cardíaca. O sea, no quiere decir que si una persona tiene frecuencia cardíaca en reposo baja, vaya a tener un VO2 reposo bajo. No, no tienen relación. Entonces, lo ideal para una persona sana, ¿cierto?, es que su frecuencia cardíaca en reposo sea baja y su VO2 en reposo ojalá esté cercano a los 3,5 y ojalá superior. Eso me indica que gasta hartas calorías en reposo y que esas calorías en reposo principalmente también, recuerden, son grasas lo que está utilizando en esa zona porque es donde el coeficiente respiratorio en esa persona está lo más bajo posible. Entonces, y los valores también de frecuencia cardíaca a los cuales se encuentran los umbrales es individual. Cada persona tiene el umbral aeróbico a distinta frecuencia cardíaca. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, dicen, no, este umbral la persona lo va a tener, no sé, a un 50, 60% de la frecuencia cardíaca máxima, eso es falso, porque este valor es muy individual, al igual que este valor, el umbral anaeróbico. Y eso solamente se puede saber haciendo un test directo del consumo de oxígeno. Ya. Acá vamos a ver el caso 1. Les voy a mostrar el primer caso, que fue la persona que yo proyecté en la pantalla. Claramente la persona que yo proyecté en la pantalla es una persona sedentaria. Ustedes vieron que pesaba cerca de 90 kilos. Y esta persona sedentaria, los umbrales, todo se acerca al reposo. Esto pasa cuando una persona no entrena. Entonces nosotros, los que promovemos el entrenamiento, lo que hacemos finalmente es separar estos valores, o sea, separar los umbrales, alejarlos del reposo y obviamente al tener mayor espacio, generar una gran capacidad y flexibilidad metabólica en la persona. Pero, ¿qué pasa con las personas obesas? Que las personas obesas principalmente su VO máximo está muy limitado, por lo tanto su capacidad de gastar calorías también, su capacidad de remover lactato, su capacidad de estar o mantener una zona también es muy inestable. O sea, por ejemplo, una persona como esta que vamos a mostrar, tú la pones a caminar a 6 kilómetros por hora, que en un inicio es aeróbico, a los 5 o 6 minutos ya pasa a ser casi un ejercicio anaeróbico para esta persona, porque no tiene esta capacidad, ¿cierto?, de mantener una cierta zona de trabajo, ¿ya? Entonces, esto pasa con el sedentarismo, que todos los valores, que todas las variables fisiológicas se acercan hacia el reposo. Y aquí es donde yo les digo que lo ideal es el trabajo continuo para estas personas, combinado obviamente siempre con el trabajo muscular, porque el trabajo continuo nos va a permitir separar el primer umbral, que es el umbral aeróbico, que es el más importante separar en un inicio, porque cuando este umbral aeróbico está muy pegado al reposo, la persona pierde capacidad de metabolizar grasas. Por lo tanto, la grasa sigue acumulando y se forma esto en un círculo vicioso. Entonces, por eso para esta persona necesario el trabajo cardiovascular, a pesar de que hay alguna literatura que habla de lo importante que es el HIIT, por ejemplo, en persona obesa, pero la verdad, muchachos, es que la experiencia me dice que el trabajo continuo va a permitir ir separando estas variables y una vez que estas variables se vayan separando, poder ir con ejercicios más intensos en lo que es la correcta aplicación de la metodología de entrenamiento. ¿Ya? Este es el caso 1. ¿Cómo podemos definir los umbrales? Y aquí les voy a mostrar, nuevamente voy a ir a la evaluación de esta persona. La persona comenzó el test caminando a 5 kilómetros por hora. Luego, nosotros el protocolo es cada 1 minuto, con la trotadora, ¿cierto?, sin inclinación, obviamente porque no queremos que la persona se fatigue antes de llegar a su consumo máximo de oxígeno. La persona partió en 5 kilómetros por hora, 6,
7, llegando a 8 kilómetros por hora como su velocidad aeróbica máxima. Y aquí hay una variable muy importante que es el volumen ventilatorio, que al relacionarlo con el VO2 nosotros podemos establecer los quiebres ventilatorios y de esta forma establecer los umbrales que les mostraba yo en la diapositiva anterior. Así nosotros los medimos a través de esta variable relacionada con esta variable. Por ejemplo, fíjense, miren, cuando estaba en 6 kilómetros por hora, el volumen ventilatorio, esto es litros, ¿ah? De 28,4 pasó a 31,4, o sea, se elevó 3 litros. Pero cuando pasé de 6 a 7, esto se elevó 10 litros. Entonces aquí tengo el primer quiebre ventilatorio, BT1. ¿Ya? Entonces podemos saber que esta persona tiene su umbral aeróbico a 6 kilómetros por hora, 145 pulsaciones por minuto. Miren el bajo consumo de oxígeno. Luego pasó a 7 kilómetros por hora, y de 7 kilómetros por hora hubo un tremendo quiebre ventilatorio, que es el BT2, umbral anaeróbico, y eso se dio a 158 pulsaciones por minuto. Entonces, fíjense, esta persona tiene todo junto, todo pegado. Su umbral aeróbico a 6, su umbral anaeróbico a 7, el VO2 máximo a 8. Todo está juntito. Por eso le cuesta mantener, ¿cierto?, un trabajo continuo, porque el VO2 máximo está muy deteriorado. Fíjense ustedes que si esto yo lo llevo a la tabla, miren, el VO2 máximo de esta persona dio a 15,5, y si yo lo llevo a la tabla, para esta persona el VO2 ideal sería sobre los 21 ml de oxígeno kilogramo de peso. Entonces podemos decir que esta persona está con un grave ya problema, no solo el VO2 máximo, sino que está asociado a otros problemas. Nosotros, a través de médicos, nutriólogos que trabajan con nosotros, enviamos a estas personas a hacer exámenes de sangre, a verse con el cardiólogo, un sinfín de cosas que hacemos desde el punto de vista médico. Nosotros vemos la parte de la actividad física y obviamente presenta otras patologías como resistencia a la insulina. En este caso esta persona tenía también problemas de tiroides. Entonces podemos ver que modificar esto va por el lado del ejercicio, pero también hay un componente médico ya cuando se llegan a estos valores. Entonces, este caso que ustedes ven acá, que es terrible, que una persona llegue a esta velocidad, que los umbrales estén a esta intensidad, se repiten diariamente en nuestro centro. O sea, hay gran parte de las personas que llegan a nuestro centro para ver el tema del sobrepeso, que muchas veces no superan los 20 ml de consumo máximo de oxígeno, y esa es la realidad de nuestra población. Por eso nosotros tenemos que tomarnos cada vez más en serio este problema de la obesidad, porque las personas ya tienen muy afectado su metabolismo, su movimiento, la parte mecánica, y eso hace que les cueste mucho obtener cambios, ¿ya? Les cueste mucho obtener cambios. Pero yo ya sé que para esta persona el trabajo aeróbico está entre 145, donde está su umbral aeróbico, y 158 pulsaciones. O sea, yo sé que si mantengo a esta persona entre 145 y 158 pulsaciones, o sea, entre su BT1 y su BT2, sé que estoy trabajando en zona aeróbica. Obviamente, si a esta persona que tiene 42 años yo lo hubiese llevado a esas tablas que tiene Polar, Garmin, todo, me hubiese dado otras frecuencias cardíacas que están totalmente erradas y no tienen relación con sus umbrales. Por eso les digo que la frecuencia cardíaca, si no es relacionada con los umbrales, con el VO2, no tiene ningún sentido. Entonces yo ya tengo posibilidad de prescribir ejercicio de manera individualizada en esta persona. ¿Por qué? Porque ya sé que su VO2 reposo es bajo, por lo tanto sé que hay que muscular. Sé que su consumo de oxígeno es bajo, por lo tanto, cuando esta persona tiene el VO2 bajo y yo, por ejemplo, hago un ejercicio de musculación, no sé, un curl de bíceps, por ejemplo, sé que le tengo que dar pausa completa, sé que tengo que esperar los 3 minutos, quizá más en algunos casos, porque su VO2 máximo, que es quien va a reponer la deuda de oxígeno generada por el ejercicio, está demasiado bajo. Por lo tanto, las pausas que nosotros establecemos en los ejercicios están en relación al dato que me entrega el VO2 máximo. O sea, cuando ustedes le preguntaban a Sebastián ahí recién, ¿cuánto tiempo de pausa? ¿Si completa o incompleta? Eso depende de cómo está funcionando el cuerpo de la persona.
de cómo está su VO2 máximo, de cómo está su umbral anaeróbico, de dónde está su BT1. De eso depende la pausa. No de lo que dice la receta, no lo que dice un autor. Depende de cómo funciona cada persona. En este caso, las pausas tienen que ser completas. ¿Ya? Y obviamente sé que tengo que hacer musculación y sé también que tengo que trabajar la parte aeróbica para poder elevar su VO2 máximo. Y para poder trabajar la parte aeróbica en esta persona, sé que tengo que trabajar entre los 145 y las 158 pulsaciones. Ahí vamos avanzando. Felipe, ¿hay alguna duda, pregunta? Hay varias preguntas, profesor. Vamos a Vámonos, partir con la primera, dice. vámonos. Héctor, ¿qué porcentaje del metabolismo de reposo está explicado por el factor genético, al igual que el consumo máximo de oxígeno? Mira, y ahí es donde yo también entro en controversia con los autores, porque por ejemplo dicen que el consumo máximo de oxígeno no se puede modificar más allá de un 15%, por ahí 20%, y nosotros hemos tenido cambios drásticos que van más allá del 40%. Por lo tanto, cuestiono ese porcentaje de cambio, ¿ya? ¿Sí tiene un componente genético importante? Sí, es verdad. Igual que el metabolismo en reposo, también. Pero a pesar de que tienen un componente genético importante, también tiene una gran capacidad de ser modificados con la correcta aplicación de cargas de entrenamiento. Eso sí, lo hemos visto en gente que han tenido grandes cambios, no solo en su composición corporal. La composición corporal, muchachos, es una consecuencia, es la causa de haber modificado las variables fisiológicas. Entonces, yo, por ejemplo, no lograba entender por qué en los gimnasios solamente medían la composición corporal para poder prescribir ejercicio. Y con ese dato se quedaban los profesores y llevaban a la persona a diseñar un plan. Entonces, no pega ni junta eso porque a través de la composición corporal nada sabes de la persona. ¿Ya? Entonces, sí, tienen un componente genético, no podría hablar exactamente un porcentaje porque los cambios que hemos tenido en las personas que hemos evaluado han sido grandes también. Eso. Profesor, bueno, esta pregunta la respondió recién, yo creo. Y dice así, y esta otra, perdón. ¿En el centro realizan calorimetría a particulares? Sí, a todas las personas. Nosotros el centro está abierto para todas las personas. Recibimos cerca de 150 pacientes mensuales y a todas las personas le practicamos la calorimetría en reposo, ¿cierto? Con algunas indicaciones que le entregamos a esa persona que tiene que venir, y a todas las personas, siempre y cuando se pueda, el test de consumo máximo o test submáximo, dependiendo de algunas variables que toman en cuenta los médicos que trabajan con nosotros. Perfecto, profesor. Eso decía, y tengo que hacerme una excelente. Dice, tengo que hacerme una, dice la persona que hizo la pregunta. Sí, la verdad que cuando nosotros hacemos este test, las personas se llevan muchas sorpresas, ¿ya? Por ejemplo, el ejercicio aeróbico continuo, al parecer, nosotros vemos que tiende a hacer que el VO2 reposo baje y hace que el metabolismo en reposo se ponga más lento, y lo digo a partir de los 600, 700 más o menos runners que hemos evaluado, que casi todos ellos presentan VO2 reposos bajos. ¿Ah? Y eso también nos permite saber que cuando una persona tiene el VO2 reposo bajo y su objetivo es bajar de peso, bajar el porcentaje de grasa, el ejercicio cardiovascular queda corto para poder generar esto. Pero también tengo la otra contraindicación, que esta persona tiene el VO2 máximo muy bajo. Por lo tanto, a pesar de que yo sé que el trabajo continuo tiende a disminuir el VO2 reposo, en este caso lo tengo que aplicar el trabajo continuo porque mi primer objetivo va a ser elevarle el VO2 máximo para sacarlo de este estado que puede generar cualquier patología cardíaca o algún problema tremendo cuando el consumo de oxígeno es 15 ml. O sea, esta persona está en un riesgo tremendo de salud con este bajo consumo de oxígeno, porque sus células no están recibiendo oxígeno, por lo tanto, la posibilidad de dañarse y de que el ejercicio sea finalmente, digamos, dañino para él es muy grande. Entonces, cuando yo veo profesores que aplican HIIT, por ejemplo, en personas con sobrepeso, y no han revisado si es que tienen el consumo de oxígeno suficiente para soportar esa carga, yo creo que ahí es donde estamos cayendo en ciertas irresponsabilidades. Si no tengo un laboratorio para medir la variable de VO2 máximo, Sí. max, de forma directa, ¿cómo puedo Sí. obtener esta variable en personas sedentarias? Sí, mira, y yo quisiera responderle que sí, Felipe, llevo 9 años en esto, pero nosotros los profesionales
del entrenamiento, de la actividad física, tenemos que empezar a exigir esto en los lugares donde nosotros estamos interviniendo, o pedírselo a nuestros alumnos, como así los médicos piden exámenes para poder tomar decisiones, nosotros también. La verdad que el yo-yo test, el test Navetta, el test de Rockport, todos esos tests que son indirectos, tienen un gran porcentaje de error porque miden el VO2 máximo a partir de una variable mecánica que es la velocidad, y yo les puedo mostrar a través de las 9000 evaluaciones que la velocidad no se relaciona con el consumo máximo de oxígeno. Entonces, la verdad que es difícil trabajar sin esas variables. No digo que no hay que prescribir ejercicio, obviamente hay que ser demasiado cauteloso en la forma de prescribir ejercicio si no tengo esos datos, ¿ya? Es como entrar a una... Cuando tú no puedes evaluar a la persona de manera directa, es como entrar a una habitación oscura que sabes que está llena de obstáculos, entonces tienes que dar los pasos cortitos para no caerte. Esto es lo mismo cuando yo no tengo la posibilidad de evaluar a mis alumnos, a mi entrenado, tengo que ser muy cauteloso en el diseño de las cargas porque el día a día me va a permitir ir encontrando soluciones. Muy bien, profesor. Profesor, tenemos ¿Ya? muchas preguntas. Quisiera saber también cómo vamos con el tiempo. Mira, ¿sabes qué? Ya, Yo en gran medida lo que yo quería comentarles, hablarles, ya se los dije. Si lo que pasa es que aquí yo, por si falta el tiempo, traje cuatro casos del laboratorio, distintas personas, distintas evaluaciones, solamente para mostrarles lo que yo les quiero decir. O sea, yo les quiero comentar en esta horita que el METS no es 3,5, que es un valor que hay que estudiarlo. Yo les quiero decir que la frecuencia cardíaca, si no se relaciona con el VO2, no se puede individualizar las cargas. Les quiero plantear que las personas que están prescribiendo nutrición hoy día no envían a las personas a hacer calorimetría en reposo, por lo tanto, generan pauta de alimentación al azar, que sin conocer las variables fisiológicas es muy difícil poder prescribir ejercicio de manera correcta y sana. Y aquí me quedo solamente, después respondo todas las preguntas, con esta reflexión que escuché ayer y que vi ayer en el Facebook del profesor Carlos Saavedra, que dice: cada fenómeno fisiológico estimulado por el ejercicio posee un umbral y que este es muy personal y que las diferencias individuales en el umbral son significativas. Yo quiero recalcar eso porque no lo leí en un libro, sino que he evaluado a más de 9000 personas y esas 9000 personas me confirman esto, ¿ya? Y esto permite observar diferencia en velocidad y adaptación de los mecanismos de adaptación en cada variable de las que depende el rendimiento humano. Entonces, yo a través de esta exposición les quiero decir, muchachos, ¿es posible evaluar de manera directa? Sí es posible. Yo tengo un laboratorio, lo estoy haciendo a diario, con valores muy convenientes para que las personas se los puedan hacer, trabajando con médicos. Entonces, ¿se puede llevar esto a la masividad? Se puede hacer, ¿ya? Eso es un poco lo que les quiero comentar y que ya no es una utopía poder decir cuento con los valores de VO2 máximo de umbral de mis alumnos. Eso ya no es una utopía, es una realidad, se puede hacer, debemos exigirlo, debemos pedirlo y debemos ser cada vez más serios en la prescripción de ejercicios si queremos diferenciarnos de personas que andan hablando de ejercicio y que no tienen los estudios pertinentes. Eso, y ahora puedo responder todas las preguntas, Felipe. perfecto. Aquí hay un comentario más que todo que dice: desde Perú, buenas, Arequipa, ¿es costoso la implementación de un centro como este y el costo de su evaluación es caro? No, hoy día tenemos analizadores de gases, bueno, obviamente siempre más barato que implementar un gimnasio, eso sí, ¿ya? Así que se puede hacer. Yo les voy a dejar acá mi contacto, mi Facebook, mi Instagram, mi WhatsApp, mi mail, invitarlo ahí a lo mejor a algunos, si quieren escuchar un curso, el día miércoles 31, el VO reposo, la variable olvidada, pero se puede hacer y la verdad que cuando uno lo aplica y lo implementa, como nosotros llevamos 9 años haciéndolo, es maravilloso poder prescribir ejercicio sabiendo que estás acercándote a la carga óptima. Siempre es difícil ser exacto en esto, no, nadie tiene la verdad, pero mientras más conoces a tu alumno, es mejor. Nosotros hoy día nos asociamos a médicos porque vimos que muchas personas, por ejemplo, presentaban el VO2 reposo bajo y que no solamente con ejercicio de fuerza lo íbamos a poder mejorar cuando presentan, por ejemplo, cortisol alto, testosterona baja, tiroides con algún problema, resistencia a la insulina. Sabemos que también hay otros problemas que ya son más internos y que necesitan un tratamiento médico.
Entonces, hemos ido ampliando la red de cómo se trabaja y cómo se modifica la prescripción de ejercicio en cada persona. Eso. Perfecto. Aquí hay una pregunta que son dos en una, que son de Sí. dos personas, pero la voy a hacer un poquito más compuesta. Dice así, ¿qué tal usar la variable de la frecuencia cardíaca? Saludos y buena presentación. Y por debajo se cuela ahí Braulio y dice, ¿qué opina de establecer zonas de entrenamiento a través de la variable del ritmo cardíaco HRV o V, sabiendo que el HRV se puede medir con una simple app de celular? Sí, mira, lo que pasa es que la frecuencia cardíaca tiene estímulos que no siempre van por el lado del ejercicio. O sea, tú sabes que te puede pasar un susto, un perro, y te eleva la adrenalina y te cambió la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, por eso yo digo que para poder ocupar la frecuencia o el HRV, como plantea la otra persona, siempre es necesario tener claro el VO2 de la persona, ¿ya? O sea, por ejemplo, mira, a ver si les logro mostrar los casos que traje, porque de verdad parece que no es tan fácil abrirlo. Pero mira, les voy a mostrar dos evaluaciones. La primera, que yo les decía, que la frecuencia cardíaca es individual, los valores de frecuencia cardíaca es individual por cada persona, y para eso hay que tener el test de VO2. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso 1, acá, mira, les voy a mostrar otro caso. ¿Se ve ahí, Felipe? Cargando, profesor, se ve en negro. ¿Ahí se ve? No, todavía no, está cargando. Ahí sí. Ya, mira, este es otro caso que yo traía, que fíjense, aquí está la velocidad a la cual la persona llegó, 14. La persona anterior había llegado a 8, ¿cierto? Ya. Y el volumen ventilatorio, acá miren, va 37, 44, 49, y aquí da un salto de 49 a 61. Entonces, aquí está el umbral aeróbico de la persona, 139 pulsaciones. La otra la tenía, ¿a cuánto? A 145. Pero esta tiene su umbral aeróbico. Recién el umbral aeróbico de esta persona está en 9, cuando la otra persona sedentaria, con obesidad y todo, su VO2 máximo estaba a 8. O sea, miren las diferencias que puede generar la actividad física. Y su umbral aeróbico a 139, y después fíjense, 49, 61, 61, 65, y aquí hay un segundo salto, y ese es el umbral anaeróbico, que se da a 158 pulsaciones a 12 kilómetros por hora. Entonces, yo sé que esta persona, la zona 1 va del reposo hasta los 9 kilómetros por hora, o del reposo hasta las 139 pulsaciones, y que la zona 2 va de 9 a 12 kilómetros por hora, o sea, de 139 pulsaciones a 158. O sea, si esta persona me dice, yo quiero hacer trabajo aeróbico, ¿en qué frecuencia cardíaca tengo que trabajar? Entre 139 y 158. Pero eso es para esa persona, no para otra. Lo mismo pasó con la persona anterior, que era 145 y 100 y algo. Entonces, eso va cambiando. La frecuencia cardíaca cambia la zona o el punto donde está, pero el real indicador de esfuerzo físico no es la frecuencia cardíaca, es el VO2. Entonces, cuando yo soy, y como el VO2 no lo puedo medir a cada rato, porque ahí sí que necesitaría un analizador de gases carísimo para estar midiéndolo a cada rato, lo puedo entonces correlacionar con la frecuencia cardíaca para poder utilizar la frecuencia cardíaca como un indicador de carga de ejercicio. Pero la frecuencia cardíaca por sí sola no. Eso, Felipe. Muchas gracias. Tengo una pregunta un poco más personal. Según su perspectiva y según su experiencia, para nosotros los profesionales, ¿qué recomendaciones nos da bajo los implementos que podemos adquirir? Por ejemplo, ¿nos recomendaría usar estos relojes de frecuencia cardíaca que son de muñeca, que podrían, en cierto modo, correlacionar con el VO2 máximo? No. El Garmin mide VO2 y te dice un valor de VO2, pero el Garmin utiliza la velocidad a la cual tú corres para establecer ese valor. Por lo tanto, el valor que establece el Garmin no es real. Por ejemplo, acá Sebastián, que es una persona que evaluó yo, que llegó a 14 kilómetros por hora y que el VO2 le dio bajito para la velocidad que llegó, le dio 32, a él el Garmin le marcaba 50 ml. Entonces, el margen de error que tienen los relojes que están midiendo supuestamente el consumo de oxígeno es amplio, ¿ya? Y muchas veces los relojes de pulsera, yo sigo utilizando la banda en el pecho porque
la verdad que los relojes pulsera a veces los datos no son tan exactos, ¿ah? Se pierde a veces el dato de la frecuencia cardíaca. Mira, yo sé que muchos no cuentan con la posibilidad de tener un analizador de gases, ni tampoco le digo que se lo compren para que ustedes lo puedan hacer, sino que saber que hoy día existe la posibilidad de derivar, así como los médicos derivan a las personas a hacerse examen de sangre, a hacerse una batería de exámenes, hoy día está la posibilidad, laboratorios como el nuestro, de poder derivar a sus alumnos a evaluarse, y esa evaluación no se hace más de 1 o 2 veces en el año, tampoco es que sea una locura de evaluación, sino que a veces hasta con 1 vez en el año ya tengo los parámetros, estoy cercano y puedo entonces entrenar a una persona sin ningún problema. Perfecto. Profesor Héctor, le quiero dar las gracias de este gran tema que es muy controversial para todos nosotros porque de una u otra forma nos aterriza toda la información que debemos manejar, especialmente Sí. con todas las variables que también uno no mide también de las personas. Entonces, agradecerte esta exponencia. Y ojalá si queda una pregunta, si se la pueden hacer, no sé, algún contacto que pueda dejar, por favor. Sí, mira, lo dejé ahí en la diapositiva, voy a compartir para que lo puedan anotar y podamos estar en contacto. Yo feliz de poder compartir todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Ahí está Felipe. Perfecto. Mira, yo solamente decirles, muchachos, ¿se puede prescribir ejercicio de manera individualizada? Se puede. ¿Se puede evaluar a las personas que entrenamos para tener datos? Se puede. ¿Ya? Hoy día estamos avanzando mucho en las ciencias del entrenamiento. Yo sé que hay gente muy informada, gente muy estudiosa, como ustedes, por ejemplo, que están acá en este curso y que lo más probable es que han visto grandes expositores, ¿cierto? Yo vi ahí la parrilla de profesores y de verdad que se ven grandes profesores. Yo hoy día vengo a comentarle cosas desde la experiencia, no desde lo que me leí en un libro o vi de un autor, sino que desde lo que estamos viendo a diario en el laboratorio. Entonces, decirles, se puede prescribir ejercicio de manera individualizada. Eso es lo más feliz. Muchas gracias, profesor. Me quiero despedir y agradecer. Así que un abrazo a la distancia. Gracias, muchachos, gracias por la invitación y bueno, siempre es grato hablar de este tema y poder compartir experiencias.